Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido el favor que me acompañen en esta mañana al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, por favor, versículo 11. Vamos a leer este versículo de Lucas 2:11 y oramos al Señor para pedirle que hable a nuestros corazones en esta mañana. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 11. Leamos, iglesia, por favor. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo por tu hermosa palabra. Porque hoy esta palabra nos recuerda que tú enviaste, Señor, al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Gracias porque por esta época, Señor, se recuerda el nacimiento del Salvador, del Señor Jesucristo. Yo quiero pedirte, Señor, que hables hoy a nuestro corazón, que nos permitas, Señor, tener claridad cada uno de nosotros de lo que es importante y esencial en esta época. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra y la oportunidad que me das de transmitirlo, Señor, a la amada iglesia en el nombre del Señor Jesús. Gracias por la vida de cada persona que está conectada hoy, con su corazón abierto para recibir el mensaje de tu palabra, Señor, porque ese mensaje dará fruto al 100%. Yo te pido por mi vida y te doy gracias, Señor. Te pido que me dirijas, que dirijas mi mente, mi corazón, que dirijas, Señor, mis expresiones, mis pensamientos. Y gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestra vida, Señor, de todo engaño, de toda atadura, de todo prejuicio. Libérala, Señor, de todo temor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, ¿qué es la Navidad? Sería una buena pregunta para iniciar este sermón. Básicamente hablando, la Navidad es la celebración del nacimiento del Salvador del mundo, es decir, del Señor Jesucristo. Navidad es la celebración del nacimiento del Señor Jesús. Mucho me temo que la Navidad se ha convertido en cualquier otra cosa que en la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo. Pues evidentemente la Navidad es una fiesta, es una festividad. Pero yo creo que hoy en día la Navidad se celebra más por ella misma, es decir, por el hecho de que llegó Navidad y es una fiesta, que por el nacimiento del Salvador. Me parece, y es una crítica constructiva, que se nos ha olvidado cuál es la razón o el motivo de la Navidad. La Biblia dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Junto con el sermón del día de hoy, estoy preparando otros dos sermones: el sermón del próximo domingo y el sermón del miércoles 23, para dar alcance a los aspectos fundamentales, importantes de la Navidad. Lo que para nosotros como creyentes debe ser fundamental, debe ser importante. No te pierdas nuestros próximos servicios, porque el Espíritu Santo va a estar hablando a nuestro corazón acerca de lo que es verdaderamente importante en este tiempo. He denominado este sermón hacia la Navidad porque es que ya estamos centrados en ella. Ya por donde quiera que vamos vemos luces, ya se come buñuelo y natilla por estos días y tantas otras actividades que nos recuerda que estamos en Navidad. Y es importante hablar de estas cosas para que nosotros no perdamos el norte. ¿De qué se trata entonces la Navidad? Yo quiero que en un primer punto, en un primer capítulo de esta enseñanza, hablemos de algunos aspectos alrededor de la Navidad. Número uno, la fecha del nacimiento del Señor Jesús. ¿Cuál es la fecha del nacimiento? ¿En qué fecha nació el Salvador del mundo? Bueno, la verdad es que se desconoce la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo. Hay que decir que gran parte de la cristiandad, desde el protestantismo y la Iglesia Católica, celebra el nacimiento del Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Pero también es justo reconocer
que otra parte de la cristiandad, como lo es la iglesia ortodoxa de Oriente, lo celebra en enero, algunos el 6, otros el 14 de enero. Y es que ¿en qué fecha nació pues el Señor Jesús? No se tiene conocimiento exacto de cuál fue el día o la hora en el que nació el Señor Jesús. De hecho, algunos proponen que el nacimiento de Jesús tuvo que haber sido en marzo o en abril. Otros dicen que en octubre, en septiembre o en octubre, por una razón muy sencilla. Porque la Biblia dice que los pastores estaban pastoreando sus rebaños. Y diciembre es invierno. En diciembre no están los pastores pastoreando los rebaños porque es invierno, los rebaños están guardados. Tal vez podría ser primavera o otoño, las estaciones especiales o apropiadas para pastorear los rebaños. Es decir, que el Señor pudo haber nacido o en marzo, o en abril, o en octubre, o en septiembre. No es importante la fecha en la que el Señor Jesucristo nació. Lo importante es recordar que el Salvador del mundo nació. Eso sería quizá lo importante. Otro segundo punto, la celebración histórica de la Navidad. No se tiene conocimiento si la iglesia primitiva celebraba la Navidad. No hay documentación clara de si los primeros discípulos del Señor, los apóstoles y los discípulos del Señor celebraban el nacimiento del Señor Jesucristo. Se tiene conocimiento que aproximadamente a partir del año 325 después de Cristo se comienza a celebrar la Navidad. Con la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Muchos dudan de que esa haya sido una conversión auténtica. Pero en gracia de discusión con la conversión del emperador Constantino, este hombre toma las celebraciones, los cultos del paganismo y los transpola hacia el cristianismo para tratar de ganar adeptos para la iglesia cristiana. Y se dice, esto no es una novedad, que la fiesta del sol que se celebraba, el nacimiento del sol el 25 de diciembre, fue la fiesta que tomó en aquel entonces Constantino y que la cambió por la celebración de la Navidad. Esa puede ser la razón por la cual la festividad se celebra el 25 de diciembre. Ese es un origen claro en muchas festividades que se transpolaron desde el paganismo al cristianismo. Pero ¿estamos nosotros acaso celebrando el nacimiento del sol cuando celebramos la Navidad? Por supuesto que no. Bueno, celebramos el nacimiento del sol naciente, como diría Zacarías en su cántico que aparece narrado en los evangelios. Cuando nos reunimos a celebrar el nacimiento del Señor Jesús, estamos haciendo eso. No estamos llevando a cabo una festividad pagana. ¿O qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que se celebra en Navidad? El nacimiento, dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hablemos un tercer punto, algunas facetas sobre la Navidad. Pues digamos que la Navidad tiene una faceta real y es el hecho de que el Señor Jesucristo realmente nació. Que la Biblia dice que Jesús nació real, auténtica y verazmente. Esto es fundamental. Tener claro que la Navidad se celebra porque Jesús nació. La palabra Navidad viene de la palabra natividad. Y natividad por autonomacia significa nacimiento. Nacimiento del Señor Jesús. La Navidad es natividad. El Señor Jesucristo nació de manera real. Pero hay una faceta espiritual. Y es el hecho de que el nacimiento físico del Señor Jesús se convierta para nosotros en un nacimiento espiritual de Jesús en nuestro corazón. La Navidad tiene una faceta espiritual. Y la pregunta que yo te hago entonces, ¿cuándo fue la Navidad interior de cada uno de nosotros? ¿Cuándo nació el Señor Jesucristo en nuestro corazón? Porque eso es Navidad. Navidad es que el Señor Jesucristo ha nacido en nuestros corazones, que lo hemos aceptado. Esa es la faceta espiritual de la Navidad, nunca se nos puede olvidar. Bueno, hablemos de la faceta fantasiosa, ¿no? Hay una faceta mitológica, fantasiosa alrededor de la Navidad. Cosas, por ejemplo, como el asunto de Papá Noel o San Nicolás.
Eso es una fantasía que se ha generado en torno a la Navidad. Se habla de que un sacerdote, Nicolás de Bari, en la ciudad donde él vivía, allí en Bari, llevaba regalos a las personas pobres, a los niños. Y a partir de ahí se genera toda una mitología a través de los tiempos con el famoso Papá Noel. La Navidad también tiene una faceta fantasiosa, pero también tiene una faceta religiosa, porque es que la Navidad se ha convertido en una fiesta religiosa de calendario. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Es una fiesta tradicional, es una fiesta religiosa, y muchas personas tienen mucho más aficionan a la Navidad desde la festividad religiosa que desde el nacimiento del Señor Jesús en el corazón. Claro, se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, pero las cosas a veces cuando se tornan en religiosidad, es que hay que celebrar cada tanto tiempo tal cosa. Es que si yo no celebro tal cosa, entonces tradiciones, eso se convierte en la fe de mucha gente. Tradiciones y celebraciones religiosas. Pero ¿sabes que la Navidad tiene también una faceta popular? Permítame decir esto con mucha precisión. Hoy la Navidad es cualquier cosa menos la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo. Porque la Navidad hoy en día es eso, una fiesta popular. Es tan impresionante lo que pasa alrededor de la Navidad como festividad popular, que hoy la Navidad se celebra más por ella misma que por el Señor Jesucristo. Y si no, entonces mira toda la polémica que se ha ocasionado alrededor de los alumbrados de la Navidad en Medellín. Se supone que la Navidad es para que haya la representación de los hechos que ocurrieron bíblicamente hablando. No, la Navidad es cualquier cosa. Ya la iluminación en Medellín era iluminar por las festividades nacionales. Y entonces empieza uno a encontrar, pero ¿por qué se está llevando a cabo, incluso como se dio en la polémica, la figura del diablo, que es de un festival que se celebra por allá en Río Sucio, Caldas? Imagínate en Navidad y celebrando, iluminando una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. La Navidad se convirtió en una festividad popular. Eso es básicamente la Navidad hoy, olvidando cuál es la razón de la Navidad. ¿Y qué te parece la faceta comercial? Para muchos la Navidad es eso. La Navidad es la época del año en el que se cuadran los presupuestos de las empresas. Eso es Navidad. Navidad es comercio. ¿Cuántas facetas hay en la Navidad? Bueno, algunos aspectos generales que son importantes tocarlos sobre la Navidad. Hablemos del árbol de Navidad, porque es que en esta época se ven los árboles de Navidad y una decoración navideña. ¿Qué son estas cosas? Son eso, decoración. Decoración navideña, como podríamos decorar la casa o decorar los lugares por otra temporada. Es una decoración. ¿Tiene algo de pecaminoso tomar un árbol, tenerlo en la casa, decorarlo? Me pregunto yo. Lo primero que quiero decirles es que esto es un asunto de conciencia. Que si alguien tiene en su conciencia hacerlo, lo puede hacer, pero si alguien no quiere hacerlo, no lo haga, porque es un asunto de conciencia. Lo que no podemos convertir nosotros estos objetos es en asuntos de idolatría. Si yo voy a entrar un árbol a mi casa y le voy a poner luces para pensar que ese árbol es algo así como un objeto de idolatría, o es mágico y ese árbol va a transformar el tiempo de Navidad en tu casa, estamos cometiendo un grave error. ¿Sabes que la historia dice que el primero que llevó un árbol de Navidad a su casa fue el reformador Martín Lutero? Que un día Martín Lutero se asomó a la ventana de su casa y vio como unas estrellas se iluminaban en un árbol y le pareció hermoso, y que había una gran estrella que se iluminaba por encima, ¿no? Como una representación de la estrella de Belén. Y que Martín Lutero, el reformador, cortó el árbol y lo entró a su casa y le puso estrellas para darle a entender a su familia lo hermoso que es que el Señor Jesús haya nacido, y cómo se iluminan el cielo, como dice la Biblia, las estrellas,
Estaré hablando de esto en los próximos sermones. Bueno, esto se convierte en un asunto de conciencia, pero no podemos idolatrar nada de estas cosas. ¿Y el pesebre? ¿Qué pasa con el pesebre? Pues el pesebre es una representación física de los hechos que nos narra la Biblia. La Biblia nos habla de José y de María, la Biblia nos habla del niño, la Biblia nos habla de los animales que estaban al lado del pesebre, de los pastores, y el pesebre se convierte en una representación física de esto. ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer? Pensar que las figuras de un pesebre tienen algún poder o convertirlos en objetos de idolatría, como sucede en muchas casas. Esas son figuras que demuestran o representan algo, pero que no tienen ningún valor. ¿Sabes que yo he visto personas donde hacen pesebres que muchas veces se acercan y tocan al niño y se dan la bendición? ¡Qué cosa tan absurda! Como si una figura de esas valiera de algo. Esas son cosas que se destruyen con el uso. Nosotros no podemos darle un valor idolátrico a esas figuras. Es solamente un valor representativo lo que tiene. No podemos perder de vista lo esencial, que es el nacimiento del Señor Jesús. ¿Y qué pasa con la novena? Bueno, los cristianos no celebramos la novena. Los cristianos no rezamos a San José, los cristianos no rezamos a María, los cristianos no rezamos al niño Jesús, por una razón muy simple: porque los cristianos obedecemos lo que nos dice la palabra. Algunas personas me preguntan cómo hay que orar, y la Biblia nos dice cómo hay que orar. Oramos al Padre Celestial, fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. En el nombre del Hijo o a través del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Esa es nuestra oración. Oramos al Padre a través del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Por eso los cristianos no hacemos novenas, pero debemos respetar las tradiciones que otra parte de la cristiandad tiene. ¿Sabes que ayer, mientras preparaba las notas para el sermón, oraba y estaba tratando de organizar todas estas cosas que el Señor pone en el corazón? Sonó el timbre de la casa y salí a abrir, y era uno de los vigilantes, el vigilante rondero. Nos traía un regalo. ¿Sabes cuál era el regalo del vigilante? ¿La novena navideña o la novena de aguinaldos? ¿Cuál fue mi actitud con el vigilante cuando llegó con la novena? Señor, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Algunos ya me los imagino: aquí no celebramos novenas, como si le hiciéramos gran favor al evangelio con esa clase de actitudes. Por supuesto que no las celebramos, pero debemos respetar. Y quiero decirte algo: en un mundo donde las personas se han olvidado de Dios, en un país, porque es que cuando hablamos del mundo pensamos que Europa se olvidó de Dios, en un país donde las personas se están olvidando de Dios, donde están dejando a un lado su fe, yo celebro que haya todavía familias que aún desde esa parte del cristianismo se reúnan a recordar que el Señor Jesucristo nació. No sé si viste esta semana que estuvo moviéndose por redes la invitación a unas mujeres. A veces llegan unas cosas que uno dice: pero Señor, ¿qué es esto? Y llegó una invitación tremenda. Mujeres espirituales, poderosas, invitadas todas. Buscamos autoridades, mujeres, brujas, pensadoras, seres diversos que quieran apoyarnos en el círculo de armonización de la apostasía femenista Medellín, 11 de diciembre. ¿Qué te parece? Ese es el mundo de hoy. Eso está pasando en nuestras ciudades. Eso es uno de los movimientos feministas que hay hoy en día en nuestra ciudad. Y dentro de las actividades tenían a las 6 de la tarde hacer lo que ellas llaman las contranovenas. Estuve orando al Dios Todopoderoso para que derribara las obras del diablo, pero también para que todo lo que hicieran le saliera al revés. Es decir, que espero que muchas de estas mujeres en estos días estén haciendo una novena en su casa con sus familias, recordando que el Salvador de este mundo es la razón de la Navidad. Y los regalos, hay una costumbre alrededor de la Navidad de compartir unos regalos. Y lo que siempre he dicho al respecto de esto es que esto no puede ser una obligación.
Este tema de los regalos se ha convertido en una carga para muchos. Hay personas que ya hoy están nerviosas porque no tienen los recursos para dar los regalos. Yo quiero recordarles que el regalo, que la Navidad es el regalo prometido, que Dios había prometido entregarnos un Salvador. Y que si bien es cierto, es una bonita costumbre entregar los regalos, el mayor regalo que podemos darle nosotros a Dios es nuestro corazón. Y la pregunta que yo te hago en este día es: ¿qué le vas a regalar al Señor Jesucristo en Navidad? ¿Qué actitud le vamos a regalar al Señor Jesús en Navidad? Porque muchos están muy pendientes de los regalos físicos. ¿Y cuál es la actitud de nuestro corazón? Tengamos cuidado con estas cosas, porque a veces cae uno en ellas de una manera negativa. Bueno, ¿y los buñuelos sin la natilla? No he visto el primer hermanito cristiano quejándose de que los buñuelos y la natilla son la celebración de una festividad pagana. Comámonos con mesura, porque también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero vamos a lo esencial, vamos a lo que es fundamental en esta mañana, en este sermón. ¿Qué debemos creer nosotros frente al nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer? Número uno, que el nacimiento que nació en tiempos del rey Herodes y de Augusto César como emperador romano. Esto es importante. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 2, versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nació de manera real en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Y en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. ¿Qué debemos nosotros creer frente al nacimiento de Jesús? Número uno, que nació en la época del rey Herodes, siendo Augusto César el emperador de Roma. Y alguien puede decir: pastor, pero muchos niños nacieron en esa época. Por supuesto que nacieron muchos, pero también nació el Señor Jesucristo en esa época. ¿Y por qué es importante creer esto? Porque hay una huella histórica del Señor Jesucristo, y esto es fundamental. Claro, hay una huella espiritual de Cristo en nuestros corazones, pero algunos quieren borrar la huella histórica. Algunos quieren decir: no es cierto que Jesús nació, no existió un tal Jesús. Pues sí existió, y hay documentación extrabíblica, además de la bíblica, por supuesto, que para nosotros es fidedigna, de que el Señor Jesús nació específicamente en la época en la que reinaba Herodes en Judea y el emperador era Augusto César. Hay una huella histórica, y esto es fundamental porque esto nos habla de las realidades. La realidad es que el Señor Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre y nació, fue uno de nosotros. Al querer borrar esa huella histórica, estamos queriendo decir: esto es una mitología, esto es una fantasía, y lo único que es el cristianismo es cualquier cosa menos una mitología o una fantasía. El cristianismo son realidades eternas que se manifestaron en favor nuestro en el nacimiento del Señor Jesucristo. Número 2, ¿qué debemos creer? Que su nacimiento fue profetizado. Miremos entonces lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Recuerden que esos son los famosos sabios de Oriente, ¿no? Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó
y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Justo es decir, que para la época del Señor Jesucristo, muchos pretendieron darse el nombre de Mesías. Y hay que hablar las cosas claras como son. Jesús no fue el único. Hubo otros antes del Señor Jesús y otros después que llegaron a decir que ellos eran el Mesías. Pero la palabra de Dios es clara. La Biblia dice que el Mesías estaba profetizado, nacería de Belén. Eso es lo que sucede. Cuando Herodes se entera, Jesús nace en época de Herodes, de que van a ser el rey de los judíos, que van a ser el Mesías, convoca a los sacerdotes, a los maestros de la ley, que eran los que tenían la información, para preguntarles cómo eran las cosas. Y la profecía era completamente clara. En Belén nacería el Salvador del mundo. Eso estaba profetizado. Fue justamente en época de Herodes, en Belén, donde nació el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Número 3, ¿qué debemos nosotros creer? Que el nacimiento fue anunciado junto con su nombre. Miremos Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Qué tenemos que creer nosotros? Que el nacimiento del Señor Jesucristo fue anunciado a su madre María, que fue anunciado a José, que fueron anunciados los hechos, pero que le fue anunciado también su nombre. Esto es muy interesante. Esto es un asunto de lo sencillo a lo profundo. Es que María no fue la que le puso el nombre al Señor Jesucristo. Es que el nombre venía dado desde la eternidad. Este es el Salvador del mundo. El anunciamiento o la anunciación, como se conoce, del ángel Gabriel a María es fundamental porque es la revelación de Dios a María de los hechos que están sucediendo. Esto es clave. Dios tiene estos planes, María, y para estos planes quiere que tú seas partícipe de ellos. Dios va a colocar en ti su simiente. Tú serás la madre física, pero serás la madre del eterno Salvador que salvará a su pueblo. Le pondrás por nombre Jesús. Tanto el nacimiento como su nombre fueron anunciados por el ángel. Son hechos que anticipan los hechos físicos en María. Y tengo que decir esto, que siempre lo digo con toda claridad. No existe ningún atributo en la persona de María. Escúchame bien. No existe ningún atributo en la persona de María que haga que el niño que tiene en su vientre sea Dios. Ninguno. Toda la naturaleza humana de Jesús la recibe de su madre, pero la naturaleza divina de su Padre celestial. No hay manera de decir que gracias a María Jesucristo es Dios.
Gracias a María, Jesucristo es hombre, verdadero Dios por su Padre, verdadero hombre por su madre. Número 4, ¿qué debemos creer nosotros? Que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 1, ahí 34 al 37. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, ante tal noticia, ¿no? ¿Cómo podrá suceder esto? Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios, ¿qué, iglesia? No hay nada imposible. Pongámonos en los zapatos de María, si es que pudiéramos recibir la noticia de que va a quedar embarazada por obra de Dios, de que en su vientre va a estar el Salvador del mundo. Cuando ella escucha esa noticia, dice: ¿y cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto si yo soy virgen? Y la Biblia dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué debemos creer nosotros? Que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Recuerdo nuestro estudio sobre el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. La sombra del Señor cubrió la vida de María para que fuera concebido el Hijo en su vientre por el Espíritu Santo. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Pero aquí hay algo maravilloso que me encantó volverlo a estudiar. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era ¿qué? Estéril. ¿Cómo era Elizabeth? ¿Qué problema tenía? Un problema de esterilidad. No podía tener hijos. Dice: ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Estas son de esas cosas que a uno no le caben en la cabeza, que desde nuestro conocimiento limitado, desde nuestra estructura de pensamiento, a uno no le cabe en la cabeza. Y hay personas que dicen: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que María haya concebido por el Espíritu Santo? Pues para que no quedaran dudas de esa obra sobrenatural, Elizabeth quedó también encinta, una mujer que era estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Número 5, ¿qué debemos creer nosotros? Que nació de una mujer virgen. Esto también es muy importante. Miremoslo en Mateo capítulo 1, por favor, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Todos estos acontecimientos, está diciendo el evangelista Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliera, ya había sido profetizado, lo que el Señor había dicho por medio de los profetas: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra virgen en el contexto bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, porque la palabra virgen es más una palabra del Nuevo Testamento que del Antiguo. La palabra virgen en el contexto bíblico no significa ninguna otra cosa, sino que María
era una persona que no había tenido relaciones sexuales. La palabra virgen hace referencia al hecho de que María no había tenido intimidad. Ya ella lo había dicho. ¿Cómo puede suceder esto si yo no he tenido intimidad? La palabra virgen en la Biblia no hace referencia a ninguna característica de índole espiritual de superioridad. Es un error pensar, de desconocimiento, es de ignorancia, pensar que la palabra virgen en la Biblia le da la categoría espiritual a una persona. No es así, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Se denota la palabra virgen en la Biblia porque virgen es una expresión que se utiliza para las mujeres que nunca han tenido intimidad sexual. Tengamos cuidado con algo. Dentro de nuestra fe, dentro de las doctrinas bíblicas, creer que María era virgen al momento de ser concebida por el Espíritu Santo es fundamental, porque eso es clave en nuestra teología. María era virgen en ese momento. Después dice la palabra del Señor que tuvo otros hijos, es decir, dejó de serlo, pero al momento de la concepción del Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo, María era virgen. No siempre virgen como algunos pretenden hacerla ver. Número 6, ¿qué debemos creer? Que nació en un pesebre. Mira lo que dice Lucas 2, por favor, versículos 6 y 7. Lucas 2, 6 y 7. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Tú sabes qué significa primogénito? El primero. Significa que María después tuvo otros hijos, si no, no diría primogénito. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Los hechos todos alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo son fundamentales para entender, para poder comprender la obra integral de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Rey eterno, el absolutamente otro, como algunos lo han llamado, el eterno presente, el Altísimo, que había podido nacer en un palacio, en el palacio más especial, mejor construido, toma la decisión o permite que ese nacimiento se dé en un pesebre. Siempre me he preguntado la razón del por qué. Y estas cosas nos acercan tanto a Dios. Las necesidades alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo nos acercan tanto a Dios. Dios se acerca tanto a nosotros que comprende nuestras propias necesidades. ¿Sabes? La mayoría de nosotros, tal vez podríamos decir todos, ninguno de nosotros ha nacido en un pesebre, pero sí lo hizo el Señor, mostrando la humildad con la que viene el Señor Jesucristo en su primer venida. Después vendrá, como dice la Biblia, obviamente en otra condición, desde el cielo en un caballo blanco. Pero en su primera venida nace en un pesebre, identificando las situaciones difíciles por las que todos nosotros atravesamos. ¿Qué debemos creer nosotros? Número 7, que intentaron acabar con su vida. En Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar el niño. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Para qué quería Herodes la información acerca de Jesús? Para matarlo. ¿Sabes que hay un registro histórico en historiadores judíos de la época de la matanza del rey Herodes de los niños en aquella época? Hay un registro histórico extrabíblico. Dicen los historiadores que Herodes mandó a matar a los niños varones recién nacidos en esta época.
Pues dentro de los que quería asesinar estaba el Señor Jesucristo. La Biblia lo dice claramente. Y nosotros debemos creer que intentaron acabar con su vida. Y número 8, que como consecuencia de esto fue desplazado. Mira lo que dice en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23, por favor. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra. A ver, espérame un segundo. Y vete a la tierra de Israel. Ah, sí, ya viene de vuelta. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Estaban desplazados en Egipto. Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, atentos, y fue a vivir a un pueblo llamado ¿cómo? Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Porque uno se pregunta: ¿por qué Jesús de Nazaret si nació en Belén? ¿Por qué no Jesús de Belén? Es que la Biblia nos da todos los hechos. La Biblia dice que intentaron acabar con la vida del niño y que como consecuencia un ángel se le aparece a José y se va para Egipto desplazado. Y que cuando muere Herodes regresa a Israel, pero al enterarse que Arquelao estaba por cierto lado, se van a vivir a Galilea, específicamente a Nazaret. Por eso se llama Jesús de Nazaret. Allí en Galilea, allí en Nazaret fue donde el Señor Jesucristo se crió. Allí fue donde creció, allí fue donde la gente lo identificó. Por eso sus parceros eran galileos. Los apóstoles eran la mayoría galileos porque vivían todos en esa misma región. ¿Desplazado? Sí. ¿Lo intentaron matar? Sí. ¿Nació en un pesebre? Sí. ¿Por qué? Porque Dios se identifica con nuestras realidades. Porque si alguien tiene la tendencia a pensar es que Dios es tan lejano que no comprende lo que a mí me pasa, estas cosas hacen a Dios la persona más cercana a nuestras realidades. Número 9, ¿qué tenemos que creer? Que es el nacimiento del Salvador del mundo. Mira lo que dice Lucas 8, por favor, Lucas 2, versículos 8 al 12. Lucas 2, 8 al 12. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los ángeles aparecen a los pastores y les dicen qué es lo que está sucediendo. Y son portadores de buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que son motivo de alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí es importante aclarar algo, porque la Biblia habla de un Salvador. Es decir, ¿existen otros salvadores? No, no existen. El sentido contextual de la palabra, de la expresión de lo que se está dando es clave. Está hablando a los pastores que son pastores del pueblo de Israel, y había sido anunciado la venida de un Salvador para Israel. Cuando los ángeles les dicen: ha nacido, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, está hablando de aquel que fue profetizado. Ya vimos eso, que fue profetizado que salvaría al pueblo de Israel de todas las penurias que ellos estaban pasando.
Pero ¿saben? Jesús es no solo el Salvador de Israel, es el Salvador del mundo. Jesús no es solo el Salvador de un grupo de personas, es el Salvador de todas las personas. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, sea que hayamos nacido en una o en otra familia, en una o en otra región, recibimos esa salvación. La Biblia es clara cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, sino solo a través del nombre del Señor Jesucristo. El nacimiento es el nacimiento del Salvador del mundo. Y un punto final, ¿qué debemos creer nosotros? Número 10, que el niño que nace es digno de adoración. Es decir, que es Dios, porque el único digno de adoración en la Biblia es Dios. Mira lo que dice Mateo, por favor, capítulo 2, versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, ¿qué? Lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Los sabios de Oriente, guiados por la estrella de Belén, llegan a donde está el niño con María su madre, y la Biblia dice, postrándose, ¿qué? Lo adoraron. En la Biblia lo que es plural y lo que es singular es singular. La Biblia no dice llegando los adoraron. No, los sabios de Oriente tenían claro a quién iban a adorar, quién es el único digno de adoración. Adoraron al niño. ¿Por qué adoraron al niño? Porque el niño que están haciendo es Dios mismo, el Dios hecho hombre, y le entregan sus regalos. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Todo esto es para el niño que están haciendo. Nosotros no nos podemos confundir. El único digno de adoración es Dios. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Qué debemos creer? Que el niño que nació es Dios mismo, digno de adoración. Y quiero que terminemos esta predicación en Lucas capítulo 2, por favor, versículos 13 y 14. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Dice la Biblia que de repente apareció ¿qué? Una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios por el nacimiento de Jesús, por el nacimiento del niño. ¿Y qué decían en esa alabanza? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El nacimiento de Jesús es una razón muy poderosa para darle gloria a Dios, para decirle gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Los ángeles dieron gloria a Dios en el nacimiento del Señor Jesucristo. Glorificaron a Dios por el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En las alturas, gloria a Dios. En la tierra, paz. El Dios eterno, lleno de gloria y de honor, se hace hombre en la persona de Jesús para que en la tierra haya paz. Dale gloria a Dios. Si Jesús ha nacido en tu corazón, dale gloria a Dios porque ahora hay paz en tu vida. La Navidad es la celebración del nacimiento. La Navidad es darle gloria a Dios, al Dios de las alturas. Darle gloria porque ha traído paz a nuestros corazones al manifestarse en la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo verdaderamente importante. Quizá todo lo demás es periférico. Y quiero terminar con esto, iglesia. ¿Cambiaría nuestra fe si nosotros celebráramos o no celebráramos la Navidad?
¿Cambiaría algo en nuestra vida de fe si nosotros celebramos o no celebramos la Navidad? Voy a decirte la respuesta: no cambiaría en absolutamente nada. Si nosotros celebramos la Navidad o no la celebramos, no cambiaría absolutamente nada, porque lo importante es que Jesús nazca en nuestro corazón. A partir de ahí, gloria a Dios en las alturas y paz para cada uno de ustedes. Hagamos una oración. Padre, yo quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. La fidelidad que se manifiesta al permitir, al hacerte, Señor, como uno de nosotros. La fidelidad, Señor, que se manifiesta en la huella histórica, Señor. El Jesús histórico. El niño que nace, Señor mío, que es profetizado y que verdaderamente estuvo en este mundo. Que fue profetizado que nacería, Señor, en un lugar particular. Y que su nacimiento y su nombre fueron anunciados: el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Que fue concebido por obra del Espíritu Santo, porque para ti no hay nada imposible. Porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, por recordarnos hoy esto. Que nació de una mujer virgen, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque ese nacimiento virginal, Señor mío, es algo clave en todo esto. Gracias porque viste, Señor, en María un corazón sensible, agradable para haberla escogido. Gracias, Señor. Gracias porque nació en un pesebre, mostrando la humildad, la cercanía. Porque intentaron acabar con tu vida y fuiste desplazado, poniéndote, Señor, desde el comienzo en los zapatos de cada persona que tiene hoy una crisis, un sufrimiento, una debilidad, una situación, Señor, que enfrentar, aún en tiempos de Navidad. Gracias porque es el nacimiento del Salvador del mundo y porque es digno de adoración. En esta hora te adoramos a ti, Señor Jesús. Te adoramos a ti, solo a ti, Señor, porque solo tú eres Dios. Gracias te damos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Que no se nos olvide en esta Navidad compartir lo verdaderamente importante, lo verdaderamente esencial, que es que tú nazcas en nuestro corazón, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas y haya paz en nosotros. ¿Cuántas personas están celebrando la Navidad, pero no hay paz en su corazón? ¿Cuántas personas están celebrando la Navidad sin darte gloria a ti, Señor? Ten misericordia de esta humanidad perdida. Ten misericordia de esta humanidad confundida. Y ayúdanos, Señor, a tener un encuentro verdaderamente contigo, que nos lleve a celebrar la Navidad en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría terminar este segmento haciendo una oración con las personas que se conectan hoy por primera vez. Y es que es muy probable que hayan personas que hoy estén conectadas en este mismo momento, en tiempo real, con nosotros por primera vez, o personas que se van a conectar a este video, a esta enseñanza. Que Dios haya hablado a sus corazones y necesiten abrirle su corazón al Señor para decirle a Jesús que entre, como lo hiciera yo hace 25 años. Si estás allí conectado por primera vez, quiero animarte a que hagas esta oración conmigo y con toda la iglesia. Digamos juntos esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas estas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo, te doy la bienvenida. Bienvenido a casa.
en pantalla está saliendo un código QR para que descargues un formulario, nos hagas saber que hiciste esta oración, o el número de WhatsApp institucional para que nos escribas y nos digas que hiciste esta oración hoy por primera vez. Que Dios te bendiga. La iglesia está para servirte.